lo cual nos indica que hay mecanismos en el cual el endotelio participa, no nada más en un estadio inicial de generación de fenómenos escleróticos, sino en mecanismos de inestabilidad de ese mismo proceso. Recientemente se han publicado algunos estudios en los cuales nosotros podemos valorar o estratificar en fenómenos de riesgo: pacientes de riesgo alto, pacientes de riesgo intermedio, pacientes de riesgo bajo. Este estudio en particular demostró una cosa muy interesante. Pacientes con riesgo bajo, aparentemente el 70% tuvo un infarto agudo de miocardio. Pacientes aparentemente en buen estado general. Entonces, obviamente aquí el endotelio participa en ese tipo de manifestaciones. El 88% de estos pacientes estaban aparentemente en un riesgo moderado y bajo. Aparecen otros criterios, como es, por ejemplo, en este caso, el calcio coronario, como es el engrosamiento de la íntima media carotidia y otro tipo de elementos. Entonces, el fenómeno heterotrombótico, como tal, lo vamos a ubicar nosotros como un detonante, y obviamente el endotelio tiene mucho que ver. Un fenómeno vascular, cualquiera que este sea, el organismo que sea, vamos a tener placas ateroscleróticas, los elementos formes van a producir la inestabilidad de la misma placa, vamos a tener fenómenos protrombóticos, ya sea autónomos o ya sea producidos desde el punto de vista mecánico a través de terapia intervencionista, y de esa manera tendremos nosotros injerencia en el cual elementos formes también participan, obviamente directamente con el endotelio. Entonces aquí llegamos a un punto. La disfunción del endotelio como tal, la pérdida de su normalidad, implica en la gran mayoría de las personas. Pero podemos ubicar el concepto si el paciente tiene hipertensión arterial, si tiene incremento de LDL colesterol, si tiene obviamente diabetes mellitus, si tiene tabaquismo, ¿verdad? Y esto mismo va a producir un aumento en el estrés oxidativo vascular y celular, y esto trae como consecuencia disfunción del endotelio. Si el endotelio disfunciona, se va a facilitar los fenómenos de agregación plaquetaria, los fenómenos de inflamación, ¿verdad? Los fenómenos, ¿verdad?, de proliferación celular y los fenómenos de inestabilidad vascular. Mediado esto como una disfunción vascular y una posibilidad de tener un accidente vascular en cualquier territorio que esto sea. De estos elementos que participan directamente en el endotelio, pero uno de ellos es la angiotensina 2. Al cual, como todos sabemos, esto va a actuar sobre nicotina nucleótido, va a facilitar la oxidación del colesterol, va a evitar el efecto benéfico del factor de relajación derivado del endotelio, y obviamente todo este tipo de secuencias lo único que va a traer es un deterioro progresivo, o sea, una cascada de eventos adversos que va a culminar en una desproporción entre aporte y demanda de oxígeno. Elementos como estos, el síndrome metabólico, es uno de este tipo de situaciones en los cuales se infiere que el paciente tiene disfunción endotelial y por ende vamos a tener una interacción con diferentes elementos. ¿Cómo medirlo? Se puede saber que se tiene, pero ¿cómo medirlo? A través de varios elementos, dependientes del endotelio, como en este caso, no dependientes del endotelio, a través de algunos elementos, como es acetilcolina o arginina, a través de factores independientes, como es nitroproceso de adenosina, en lo cual se puede medir, en este caso, una angiografía coronaria. Aquí se puede ver una dinámica flujométrica, en el cual con flujo y resistencia y diámetro epicárdico de esa misma vascularidad. La siguiente, por favor. Apoyo. Un ejemplo, circulación coronaria izquierda basal y con acetilcolina. Vemos cómo tenemos un comportamiento vascular en una normalidad funcional. En una disfunción endotelial tenemos esta dinámica flujométrica y cómo se afecta cuando se administra acetilcolina al paciente. Y cómo cuando se administra a este mismo paciente nitroprusiato, ¿verdad?, vamos a tener un efecto compensatorio indirecto. Entonces, se puede medir también a través de vasos accesibles, como es la arteria humeral, en el cual se ve el diámetro y la capacidad que tiene después de que se insufla un manguito de mercurio en una unidad de tiempo para poder tener una compensación volumétrica. Y de esa manera ver cómo pacientes hipertensos tienen una capacidad, ¿verdad?, mucho menor, ¿verdad?, que los pacientes normales. Y el índice de resistencia es mucho mayor en el paciente hipertenso. O sea, per se, este paciente que tiene este factor de riesgo automáticamente está en riesgo inmediato de tener un accidente vascular, cualquiera que sea ello. Este es un ejemplo de la arteria humeral, composición basal y después de hiperemia reactiva. Vemos cómo hay una dilatación compensatoria a la hora de que se libera, ¿verdad?, este tipo de presión. Se puede medir con elementos bastante sencillos y se puede inferir. Este es un acercamiento, 3.1 milímetros y se aumenta a 3.6 milímetros. Se puede medir la tonometría también con este tipo de elementos. Entonces, sabemos que el paciente tiene disfunción
disfunción endotelial. Podemos estratificarla, pero ¿cómo podemos traducirlo en medicina basada en evidencia? Hay muchos elementos. Vamos a ver algunos de ellos nada más. Pacientes diabéticos y no diabéticos. El paciente diabético per se tiene una capacidad de dilatación vascular post-isquemia bastante limitada. Obviamente es un paciente que está en riesgo. Pacientes que tengan resistencia a la insulina, síndrome metabólico. Vemos cómo los pacientes con controles normales tienen una mediación normal, o sea, tienen una compensación más aumentada, mientras que los pacientes hijos de diabéticos per se ya tienen una expresión que los va a condicionar esta ventaja flujométrica mediada por el endotelio. Y los pacientes diabéticos per se son los que tienen más limitación. También hay otro tipo de elementos que participan en el endotelio. Uno de ellos, elementos, ¿verdad?, como en este caso la lipoproteína, en este caso le pasa a fosfolipoproteína A, en el cual puede contribuir a una desestabilización en este caso de la placa. Esto, por ejemplo, en estudios de enfermedad vascular cerebral está bastante medido y están luchando hoy por hoy este tipo de elementos nuevos para formarse parte también del arsenal diagnóstico en este grupo de pacientes. Pero es simplemente la relación que se tiene de la hiperemia humoral en la función endotelial con la proteína C reactiva y riesgo de cardiopatía isquémica. O sea, a mayor cantidad de proteína C reactiva, menor compensación de este grupo de pacientes. Obviamente, pacientes que están en más riesgo. Eventos cardiovasculares 5 años después de este tipo de pruebas. Vemos cómo los pacientes se someten más a angioplastia coronaria, más a cirugía de revascularización, más tienen infarto de miocardio y más tienen eventos globales cuando el paciente tiene disfunción endotelial. Sobre vida libre de eventos, de acuerdo a este tipo de estudios, está plenamente validado. El paciente que tenga mejor función endotelial, ¿verdad?, tiene una expectativa y una esperanza de vida mejor, ya sea en pacientes normales o en pacientes que tienen cardiopatía isquémica. Debido a esto, se puede también extrapolar y hay evidencia en el cual a mayor riesgo, a mayor inestabilidad endotelial, mayor riesgo de eventos futuros. ¿Cuál sería una conclusión inicial? Si se me permite el término. Si tenemos un fenómeno aterosclerótico, el endotelio puede ayudarnos mediante vasodilatación de esta arteria coronaria o la arteria braquial para proporcionar información importante en el pronóstico de estos pacientes, ¿verdad? Y que obviamente puedan ayudarnos en el resto de la injerencia terapéutica. Y aquí nosotros podríamos tener una reflexión adicional. Si realmente la dinámica homeostática del organismo se basa en un tono vasomotor idóneo para poder tener esta dinámica flujométrica anterógrada y unidireccional y tener una concordancia entre aporte y demanda de oxígeno a través de un sinfín de mediadores que se desconocen muchos de ellos y obviamente cada vez más información vamos a tener, innegablemente tendríamos nosotros que ver que vamos a llegar a un final y este final es a una adecuada perfusión a nivel microvascular, motivo por el cual esto a veces no tenemos tanta injerencia para nosotros tener los factores homológicos o los factores de proporción a nivel tisular, que obviamente se pueden inferir. Entonces, ¿cuál es la realidad de nuestro país y la realidad a nivel mundial? Si tenemos esto como última diapositiva, mitos y realidades. Tenemos un paciente en el cual tenemos que luchar mucho con modificaciones al estilo de vida, para generar una expectativa de tratamiento no farmacológico, influir en ellos en una terapéutica con medicina basada en evidencia, en existencia, en prudencia, en lo que ustedes quieran, pero que el paciente cada vez tenga una meta de tratamiento primario más adecuado, lo cual es nuestra realidad. El paciente, ¿verdad?, va a medicina alternativa, quizás no porque a lo mejor encuentra un mejor apoyo, y culpa la tenemos nosotros los médicos, porque a lo mejor sí lo sabemos y no lo podemos expresar o no lo podemos influir. Yo hasta ahorita no sé que ningún delfín me mejore el endotelio. Ahora, si alguien quiere hacer un estudio de eso, me avisa a ver cómo está, pues, cuánta gente van a dar con delfines en vez de realmente afrontar una realidad. Contra el éxito yo no me peleo, pero realmente la evidencia ahí está. ¿Y cuál es la situación realmente? Que a la magia todos vamos, pero realmente al compromiso entre el médico y el paciente, a una realidad, que el organismo desde que nace el siguiente paso es morir, y realmente todos tenemos disfunción endotelial, tenemos la obligación de los factores de riesgo al menos detectados, al menos medidos, tratar de limitarlos para poder llegar a una reflexión final, una mejor calidad y cantidad de vida para todos nosotros. Muchas gracias. Gracias, doctor Benavides, siempre con
conciso y abstracto. Cita